¿Quieres controlar tu mente y tus acciones con un simple botón de reproducción o de pausa? Te voy a enseñar a activarte o a relajarte en el momento en el que tú quieras. Te voy a enseñar a convertir ese tiempo desperdiciado en actividades repetitivas en tiempo de aprendizaje. Te voy a enseñar cómo concentrarte cuando tú quieras y te voy a enseñar cómo poner tu cerebro en modo máximo rendimiento y cómo apagarlo en el momento en el que tú quieras. Y todo esto con un simple concepto: controlando lo que oyes. No te recomiendo que te pierdas ninguna parte del vídeo porque te prometo que este viene cargadito de técnicas útiles que vas a poder aplicar en tu vida. ¿Por qué crees que una fiesta puede pasar de ser la mejor de tu vida a un completo aburrimiento con el simple hecho de que cambie el DJ o el estilo de música que están poniendo? Pues obviamente esto ocurre porque nuestro estado de ánimo y nuestras acciones vienen muy influidas por lo que oímos. Es por eso que en este vídeo te voy a enseñar a cómo controlar tu cerebro y tus acciones por medio del control de lo que oyes. Y además te voy a enseñar múltiples trucos, como por ejemplo cómo ser capaz de triplicar, sí, lo que estás oyendo, la información que eres capaz de recibir en un momento de tiempo. Es decir, vas a ser capaz de recibir la cantidad de información equivalente a escuchar a 3 personas a la vez que te están hablando y tú poder razonarlo y coger esa información y adaptarla a tu cerebro para interiorizarla con tus conocimientos. El cerebro y nuestras acciones, a no ser que tengas mucha disciplina en todo momento, es algo que es muy difícil de controlar. Sin embargo, si tenemos las técnicas y las herramientas necesarias, podemos controlar lo que oímos y de esta forma podemos llegar a influir sobre nuestro cerebro y sobre nuestras acciones de manera mucho más clara y mucho más precisa. Voy a dividir este vídeo en 3 partes principales más una conclusión final en el que te voy a resumir todo lo que hemos visto para que tengas la información mucho más clara. La primera parte hace referencia al resto de personas. La segunda parte hace referencia a la música. Y la última parte hace referencia al silencio. Como te habrás dado cuenta, estas 3 partes son, digamos, de los 3 principales sonidos que tenemos en nuestro día a día. Las 3 principales fuentes de atención en el que en nuestro día a día nuestro oído tiene que enfocarse. Es cierto que eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas en tu vida. Y hoy, gracias a Internet y a las redes sociales, somos capaces de acceder a muchísima más información y con ello a muchas más personas que nos pueden influir en nuestra vida. Hace unos años era muy difícil acercarse a esas personas que están en una posición en la que queremos estar. Pero hoy en día, con las redes sociales y todo lo que tenemos a nuestro alcance, el Internet en general, podemos utilizarlo a nuestro favor para conseguir que esas personas, aunque no estén presencialmente a nuestro lado, nos influyan como si lo estuvieran. Escuchar podcasts y vídeos de YouTube en Internet es la mejor forma de influirte no solamente en los conocimientos teóricos, sino en la forma de pensar de esas personas que están donde tú quieres estar. Si quieres ser empresario, es muy importante no solamente que tengas esos conocimientos teóricos que ves en el libro, sino que además seas capaz de tener un pensamiento, un mecanismo de razonamiento igual que un empresario de éxito. Si buscas en internet podcasts en los que entrevisten a personas de éxito, vas a poder aprender muchísima información de esa gente y vas a poder tomar atajos ahorrándote de errores que esas personas, te aseguro que en su momento cometieron y hubieran agradecido mucho tener a alguien como ellos para que les influyese y les dijese por dónde tienen que ir. Y está claro que si lo que quieres es escuchar esos podcasts o esos vídeos de YouTube y que la información no se te vaya, tienes que utilizar alguna herramienta. Si quieres que esa información que has aprendido en su momento no se te fume, te voy a dar una técnica muy útil y que te va a ahorrar muchísimo tiempo para que todo lo que escuches después, próximamente, lo puedas repasar con un par de golpes de vista. El primer paso, lógicamente, es que escuches ese podcast tranquilo en tu casa mientras estás haciendo algo. Y cuando lo acabes de escuchar, en lugar de olvidarte de él y pasar al siguiente, lo que haces es te lo guardas en una playlist, en una lista con todos los podcasts que te has ido escuchando anteriormente. Después vas a ese podcast, mejor si está en YouTube, porque en YouTube es mucho más fácil de hacer. Vas a YouTube y te vas a la parte derecha, te estaré poniendo ahora mismo un vídeo de cómo se hace. Vas a la parte derecha, seleccionas la transcripción y la copias entera. Copias la transcripción del vídeo que hace YouTube automáticamente y con esa transcripción te vas a ChatGPT, que si no sabes lo que es ChatGPT, pues la verdad que deberías ponerte un poquito las pilas, pero bueno, vas a ChatGPT y le pasas esa transcripción. Tienes que decirle a ChatGPT que vas a coger una transcripción de un vídeo y se la vas a pasar y vas a decirle que te haga un resumen punto por punto
de lo que se habla en ese podcast. A continuación, ChatGPT, dependiendo de la extensión que tenga el podcast, te va a coger y te va a resumir, digamos, con puntos principales de qué se habla en ese podcast. Debido a cómo funciona ChatGPT y que tiene pues ciertas limitaciones, a pesar de poder hacer cosas increíbles, está un poco limitado a la hora de hacer resúmenes, probablemente te dé un resumen muy poco exhaustivo y con un poco de información muy superficial que te dará pinceladas muy por encima de lo que han hablado. Claro, ahí está que se supone que tú deberías haberte escuchado ese podcast y simplemente repasando los puntos principales te acordarías de lo que dicen. Pero en el caso de que no sea así, lo que tienes que hacer es decirle, oye, pues este punto, desarrollamelo un poco más y recuérdame qué es lo que estaban hablando, que ya no me acuerdo. De esa forma vas a poder tener un esquema mucho más visual y mucho más claro de lo que se habla en ese podcast, de forma que cuando acabes de escucharlo no se te van a ir las ideas por ahí, sino que vas a tenerlo mucho más esquematizado. Y ya, lógicamente, culminas si lo que haces es que ese resumen lo adaptas un poco con tus palabras y lo apuntas en unas notas en las que recuerdes todos los resúmenes. Si quieres aprender a coger notas de manera mucho más eficiente y de forma más rápida y que no se te olvide lo que estás apuntando, te dejo por aquí un vídeo en el que te explico qué significa el método Zettelkasten y cómo utilizarlo para que, como te digo, puedas aprovechar mucho más ese tiempo que dedicas a tomar notas y no sea simplemente apuntar y ya después no lo vuelves a ver en tu vida. Como te he dicho, ChatGPT te hace un resumen muy por encima y ni muchísimo menos es equivalente a escucharte el podcast. Por lo tanto, lo que debes hacer, como te digo, es te coges, escuchas el podcast en un momento en el que estés haciendo algo, aprovechas ese tiempo y escuchas el podcast. Después lo guardas en una playlist. Si en el momento no lo puedes transcribir y no puedes hacer el resumen, te lo guardas en una playlist y sigues escuchando el siguiente. Pero después, por ejemplo, una vez a la semana, te propones coger y haces un resumen de todos esos podcasts que te has escuchado durante la semana. Tardas como mucho 5 o 10 minutos por podcast. Y los podcasts duran horas, 1 o 2 horas cada uno. Entonces te merece la pena. Te coges, te haces un resumen de lo que te has oído y tienes la información mucho más esquematizada. El siguiente truco, y que a mí me ha ayudado no sabes cuánto, increíble, es escuchar los vídeos en velocidad aumentada. Ahora mismo, mientras tú estás escuchando este vídeo en velocidad por 1, yo estoy viendo otro vídeo en velocidad por 2.5. Después de practicar y poco a poco ir aumentando la velocidad a la que veo mis vídeos, soy capaz de ver los vídeos en 2.5. Tengo una extensión de Chrome que lo que me permite es que los vídeos de YouTube me los pongan por 2.5 y eso es lo equivalente a escuchar a 2 personas y media hablando a la vez. Si te das cuenta, si por ejemplo lo pones en velocidad por 2, lo que estás haciendo es que estás recibiendo la misma información en la mitad de tiempo, que literalmente es lo equivalente a escuchar a 2 personas a la vez. ¿Cuánto pagarías tú por ser capaz de escuchar 2 personas a la vez o 3 personas a la vez? ¿Cuánto pagarías por tener esa habilidad? Pues te estoy dando una herramienta que te permite hacerlo simplemente con un poco de práctica. Porque te digo, enseguida se pilla, a mí no me costó nada y no creo que tampoco te cueste. Coges todo lo que escuches, en especial los vídeos de YouTube, porque generalmente suelen ser vídeos a los que dedicamos nuestra atención únicamente. Los podcasts pues estamos haciendo otras cosas mientras los escuchamos, pero los vídeos de YouTube estamos siempre viéndolos únicamente. Entonces te pones el vídeo, empiezas con 1.25, luego pasas a 1.5, luego a 1.75 y ya luego 2. Y si ya llegas al 2, que es lo máximo que te permite YouTube, pues te instalas una extensión que te permite seguir viendo a la más velocidad. Y ya, si llegas al por 3 o quién sabe, hasta el 3.5, ya literalmente te has pasado el juego. Vas a ser capaz de recibir una información en nada de tiempo. Imagínate, un vídeo que dura 10 minutos, tú eres capaz de verlo en 5. Y después, cuando acabes ese vídeo, te puedes ver otro de 10 minutos y te lo ves en 5. Te has visto en lo que tardarías en verte el vídeo número 1, te has visto 2 y has aprendido el doble de información. Y es que además el hecho de escuchar los vídeos en por 2 o en por 3 incluso, si llegas, yo de momento todavía no he llegado, pero es que si eres capaz de hacer eso, después cuando hables en persona con alguien que habla a una velocidad normal, vas a ser capaz de poder analizar mucho más esa conversación, porque tu cerebro está acostumbrado a recibir un input constante en velocidad por 2. Si tú solo pones en velocidad por 1, ese esfuerzo cognitivo que le estás dedicando a escuchar a una persona en por 2 se te reduce muchísimo y puedes dedicar ese esfuerzo a analizar otros aspectos, como yo que sé, el lenguaje no verbal de la persona. Puedes analizar un poco más en profundidad lo que te está diciendo para que le puedas dar una respuesta mucho más de calidad. En fin, cualquier tipo de actividad mental que te requiera el hecho de estar hablando con alguien. Y como te he dicho, los podcasts, lo suyo es que los utilices para actividades más repetitivas o actividades que requieran menos concentración. Mientras que los vídeos de YouTube solemos verlos
con un único foco en ese vídeo, los podcasts es muy útil que los utilices para mientras estás haciendo actividades como, yo qué sé, fregar los platos, sacar al perro, limpiar el suelo. Todo ese tiempo que estás dedicando a algo que ya tienes ya interiorizado y no te requiere mucha atención, lo puedes aprovechar en eso. Yo antes me pasaba horas, yo qué sé, entrenando en este caso no porque me suelo poner música, pero me pasaba horas, yo qué sé, limpiando la casa, me pasaba horas esperando a que pasara un rato sentado en el banco y en lugar de aprovechar ese tiempo en el que no estaba haciendo nada, me ponía a escuchar música y perdía el tiempo escuchando música. Ahora lo que hago es me pongo podcast y durante ese tiempo que estoy haciendo algo, aprovecho mucho más el tiempo y estoy, digamos, ese tiempo que antes desperdiciaba en tareas repetitivas, ahora es como si estuviera sentado en mi casa viendo un vídeo de YouTube y aprendiendo muchísimo acerca de cosas que me interesan. Como te he dicho antes, lo que oyes, y en especial la música, es uno de los principales determinantes de tu estado de ánimo. Por lo tanto, podemos utilizar la música para regular estas situaciones en las que estamos en un momento en el cual no queremos estar. Te explico. Si ahora mismo estás desmotivado, no tienes ganas de hacer nada, solo te quieres tumbar en la cama, ponte un poco de música alegre y que tú sabes que te gusta, que enseguida te aseguro que te vas a motivar y vas a querer seguir haciendo cosas. Y al revés, si estás en un momento en el cual estás nervioso y quieres relajarte, ya sea porque es la hora de dormir o porque te has puesto más nervioso de lo que tú quieres, te pones un poquito de música relajante, te tranquilizas y de esta forma eres capaz de controlar tus pensamientos y tus acciones con el simple hecho de darle al pause o a la reproducción de una canción la cual tú sabes cómo te va a influir. Puede parecer una tontería y algo súper obvio, pero muchísima gente esto no lo utiliza y está desperdiciando unas herramientas que tenemos todos al alcance. La música también es un perfecto aislante del entorno. Si te pones una música que te sumerja en un ambiente de concentración, te va a ayudar mucho más a aislarte de esos ruidos del entorno y a concentrarte mucho más en tu tarea. Yo, por ejemplo, antes tenía la convicción, mi madre me lo decía, que a ella no le funcionaba y yo pues asumí que a mí tampoco. Tenía la convicción de que escuchar música mientras estudio era inútil porque me distraía con la música y realmente nunca me senté a probarlo y nunca lo intenté. Y yo siempre decía que escuchar música no me iba. Hasta que un día de repente vi a un colega que estaba sentado al lado mía en la universidad escuchando música mientras estaba estudiando y me llamó la atención y digo, bueno, vamos a probar a ver. Y tío, la verdad que fue increíble. O sea, pasé de estar en un momento en el cual estudiar me daba una pereza increíble a querer estudiar solamente por querer escuchar música. Estaba escuchando música y no solamente me ayudaba a aislarme del entorno y a concentrarme en la tarea, sino que además me motivaba a estudiar porque sé que mientras estoy estudiando estoy escuchando música. Así que yo te digo, si no lo estás intentando ahora mismo, estás perdiendo el tiempo. Y aquí te di un tip muy importante, que si no lo aplicas, la música puede pasar de ser un elemento que te va a ayudar muchísimo a un elemento que no va a parar de distraerte constantemente. Es importante que te hagas una playlist de canciones que tú sabes que te gustan. Que estés seguro de que salga la canción que salga, tú no vas a querer saltarla. Porque en el momento en que tú estés concentrado con una tarea y te salga una canción de mierda, tú lo que vas a querer es coger el móvil del bolsillo donde lo tengas y saltar la canción. Por lo tanto, no solo te desconcentras de la tarea, sino que además estás incentivándote a coger el móvil, que después puedes ver mensajes, puedes distraerte y puedes hacer cualquier cosa menos estudiar. Y así que es muy importante que te hagas playlists con canciones que sabes que te gustan sí o sí. No vale esto de poner una playlist aleatoria de Spotify, porque después te salta una canción que no conoces o que no te gusta y vas a querer quitarla. Agrupa las playlists por estado de ánimo o por tipo de música, de forma que tú las identifiques y en función de cómo te sientas, después vayas a ellas y las utilices, como te he dicho antes, como un mecanismo de regulación de tus emociones. Y ya por último pasamos al silencio, el que para mí es de los tres aspectos que hemos hablado el más importante y el que sí o sí tenemos que controlar. Y es que el silencio, bueno, se podría decir que es el que tiene menos utilidades o menos variedad de utilidades, pero sin duda es el más importante. El silencio es fundamental para poder relajarnos o para dormir. Digamos que se puede complementar con la música relajante para conseguir un estado de ánimo más relajado o para descansar. En ausencia de silencio no podríamos descansar o no podríamos tranquilizarnos.
Y esto parece evidente, pero muchas veces estamos acostumbrados a dormir en espacios en los que escuchamos ruido y aunque no sea un ruido súper estridente, escuchamos a nuestra familia alrededor haciendo ruido por la casa y no hay quien se quede dormido o nuestro sueño es mucho menos profundo. Por lo tanto, es muy importante que seas capaz de garantizar el silencio en esos momentos en los que tú quieres que haya silencio. Porque si no, no solamente no vas a ser capaz de quedarte dormido, sino que además cuando estés durmiendo, constantemente te vas a levantar inconscientemente en mitad del sueño y te vas a desvelar. Así que es importante que te garantices el silencio en tu habitación. Y para esto, pues, principalmente hay dos fórmulas. O te aíslas tu habitación o te puedes comprar unos tapones de oído. Y no solamente el silencio te vale para tranquilizarte o para descansar, simplemente vale para concentrarte. Lógicamente, la música, como hemos visto antes, es muy importante para tranquilizarte y para concentrarte. Pero es que el silencio muchas veces puede ser incluso mucho más útil que la concentración de la música. Y por último, una función que me gusta mucho del silencio es aumentar la conciencia. Gracias a la ausencia de sonido, nos distraemos menos con este y nos permite que el resto de sentidos se centren en la situación en la que vivimos ahora mismo. Gracias a esto podemos aumentar la conciencia y utilizar el mindfulness como una herramienta que nos ayude a no solamente tranquilizarnos, sino ser conscientes del momento en el que estamos ahora mismo. Vete a un sitio de silencio y haz técnicas de mindfulness que te ayuden a sentir el momento presente y vas a notar cómo todos esos agobios y todas esas presiones constantes en tu cerebro, debido a nuestra ajetreada vida y a la sociedad, porque tenemos muchísimos estímulos, si logras tener un espacio en silencio y practicar mindfulness de verdad, vas a poder tranquilizarte muchísimo y vas a poder llegar a estados en los que te vas a sentir aislado de la sociedad en la que vivimos. Y ya por último te preguntarás ahora mismo qué elegir, si música o silencio para concentrarte. Pues eso debes decidirlo tú, debes ir practicando, debes ir haciendo diferentes pruebas contigo mismo y te darás cuenta de que habrá situaciones en las que te sentirás mejor con música y situaciones en las que estarás mejor en silencio completo. Yo, por ejemplo, hay días que haciendo una tarea me siento más cómodo en silencio, pero después hay otro día, debido a mis emociones o cómo me siento en ese día, que me apetece más utilizar la música. Y ambas cosas me reportan una utilidad porque me adapto un poco a cómo me siento cada día y gracias a eso puedo utilizar ambas cosas en mi beneficio. Si yo simplemente estudiase en silencio o simplemente estudiase con música, no conocería tanto mi cuerpo y mi forma de funcionar mi cerebro y estaría mucho más limitado porque no soy capaz de exprimir al máximo mis capacidades. En resumen, hemos visto que el sonido podemos utilizarlo para dos funciones principales, tanto para regular nuestro nivel de concentración como para regular nuestro estado de ánimo. Y ya después influir en función de lo que nos interese. Y además no te olvides de los trucos extras, como hacer playlists de calidad, resumir y aprender mucho más con ChatGPT, escuchar los vídeos y los podcasts en una velocidad aumentada para aumentar tu ancho de banda y recibir mucha información en menos tiempo. Y por último, aprovechar el tiempo de tareas repetitivas que ya tenemos automatizadas para escuchar podcasts y aprender cosas nuevas.